Amigos, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en la intimidad de tu hogar. Un abrazo grande y caluroso a todo el estado, las ciudades de Tijuana, Ensenada, por supuesto nuestro valle, Rosarito, Tecate, San Quintín, San Felipe, el sur de Sonora, el sur de Arizona y el sur de California. Muchísimas gracias. Este es el programa número 42 y el pretexto de reunirnos hoy en esta sala, en esta nuestra casa, Canal 66, es hablar sobre la figura de Porfirio Díaz, de la Revolución Mexicana y de sus principales acontecimientos. Obvio, sobre pretexto a que el día de mañana, 20 de noviembre, se celebra un aniversario más del inicio de nuestra revolución. Este va a ser el tema que trataremos después del corte que tendremos en unos minutos. Hoy en el editorial no puedo dejar de mencionar, les agradezco la oportunidad que me dan de ello, de la manifestación del sábado pasado, del día 15 de noviembre, que a nivel nacional, Mexicali no fue la excepción, hubo en un importante número de ciudades en relación a el llamado que la generación Z, ese grupo de jóvenes nacidos en este inicio del siglo XXI, convocaron un grupo poco conocido, pero con una fuerza social interesante, creciendo, a una manifestación debido particularmente a la reacción del asesinato del alcalde Carlos Manzo. La presidenta Sheinbaum dedicó prácticamente una semana, la semana previa, a denostar al movimiento, a inventar una serie de elementos que la pintan de cuerpo completo como una mujer que tiene un sesgo ideológico importante y que decidió inventar una serie de historias en relación a quién convocaba. Particularmente le cargó la mano a grupos de derecha, a grupos internacionales, ella llegó a mencionar, a un ejército de boots y a el enemigo favorito de la casa en este 2025, Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué fue lo que pasó el sábado? Que es bien importante comentar. Por primera vez en mucho tiempo, el Zócalo capitalino fue cerrado, se formó un embudo para que el contingente entrara por la calle 5 de Mayo, lo cual hacía de parte de la estrategia del gobierno, una estrategia para desincentivar la llegada al Zócalo. Y lo preocupante es que usted no sé si haya escuchado hablar del famoso grupo El Bloque Negro. El Bloque Negro es un grupo de jóvenes activistas financiados por el gobierno de Morena desde que estaban en la jefatura de la Ciudad de México. Particularmente es un grupo que ha manejado Martí Batres. Recordemos que Martí Batres fue secretario de Claudia Sheinbaum cuando ella fue la titular del gobierno de la Ciudad de México. A la salida de Sheinbaum, Martí Batres quedó al frente del gobierno. Este grupo ha venido actuando en manifestaciones públicas buscando crear activismo en favor del gobierno de Morena, cuando estaba en la Ciudad de México y ahora a nivel federal. Es obvio y de una sospecha terrible que cuando el grupo llega a pasar por el embudo de la calle 5 de Mayo hacia el Zócalo capitalino, este grupo, el grupo de choque, el Bloque Negro, ya estaba en la plancha del Zócalo, traían herramientas, observan los videos, para poder justificar que las vallas que protegían a Palacio Nacional fueran derribadas. Yo pienso, y esta es una opinión personal, por los videos que he observado, conozco bien la dinámica del Zócalo de la Ciudad de México, viví 12 años en ella. Creo que los policías que estaban al interior entre esta valla, este muro protector y el palacio son los que terminan derribándola para hacer el pretexto de el grupo que sale de las vallas,
simulando la agresión del bloque negro. Se le permite al bloque negro, al contingente, salir de la plancha capitalina en un video burdo que está circulando en varios medios internacionales, y la policía sale a reprimir. Yo he defendido la figura del Estado para que el Estado no permita desmanes en la vía pública. El pasado 2 de octubre, el Estado mexicano permitió al bloque negro que deshiciera joyerías, que acabara con comercios sin meter un dedo en el asunto. Lo que vimos el pasado sábado fue por primera vez en mucho tiempo, desde el 71 me atrevo a decir, al Estado mexicano a través de una corporación golpeando a ciudadanos que tenían el derecho a manifestarse. Si hubo una reacción violenta, la inició la policía al romper la valla y salir a golpear ciudadanos. ¿Por qué esto es relevante? Miren, cuando pensaba qué decir el día de hoy en este editorial, me sentía ante la posibilidad de exagerar el comentario y me hizo reflexionar en un par de ocasiones al respecto. Este gobierno, el gobierno que nos encabeza, cometió durante el sexenio de Andrés Manuel, con el famoso ex Claudia durante 3 años previos, que la contienda electoral no fuera una contienda democrática. Rompieron la ley, la usaron a su antojo, usaron recursos enormes del Estado mexicano para que Claudia Sheinbaum fuera electa presidente de este país en una elección democrática. Los mexicanos salimos a votar. Hubo vicios suficientes para poder condicionar la elección. No solamente hicieron eso, justo llegaron al gobierno e hicieron lo que yo he denominado, y no exagero, un golpe de Estado. Lograron torcer la ley, comprar al Tribunal Federal Electoral y hacerse con el 54% de la votación que tuvieron en la elección del 74% del Congreso de la Unión, de los diputados, y del 62% de los senadores. Es decir, los votos de Morena no votaron igual que un voto por un partido de oposición. Hicieron de esto una sobrerepresentación, lo cual les dio la mayoría calificada, lo cual les permitió cambiar la Constitución. Yo sostengo que, al igual que algunas otras personas, los cambios que han venido haciendo son ilegales y son ilegítimos, porque son producto del fraude. Lo que sucedió hace 3 semanas con el asesinato de Carlos Manzo los sacó de control. La presidenta Sheinbaum cometió, ella, nadie más, la tontería de negarle el apoyo a Carlos Manzo cuando Carlos Manzo lo solicitó. No solamente le negó el apoyo, decidió apoyar al gobernador de Michoacán, a Ramírez Bedoya, lo cual es, a todas luces, ya ha quedado demostrado, viene de una elección financiada por el crimen organizado. No nos espantemos, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Baja California, nuestro estado, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán fueron en el 2021 ganados por Morena con dinero del crimen organizado. Está más que demostrado, hay evidencia que es absoluta al respecto. ¿Qué tenemos? Tenemos finalmente un gobierno que se está quedando sin argumentos, un gobierno que decide atacar a los ciudadanos que durante mucho tiempo nos manifestamos en contra y tenemos el derecho a hacerlo, pero ahora usa la fuerza pública para ello. Este es un nuevo tema que durante muchísimo tiempo no se había visto en el país y es digno de la reflexión. No lo olvidemos, es un gobierno que ha venido cometiendo atropellos que consideramos no lo iban a hacer. Hoy hay uno más. No deje de mandarnos sus comentarios y preguntas al WhatsApp al 569-5200. Un abrazo a Francisco de Santos, ahí en Puerta de Hierro. Muchísimos saludos. Paz, orden y progreso fue
el lema de don Porfirio durante 35 años que duró en la presidencia de este país. ¿Qué piensas del porfiriato? Yo creo que Porfirio Díaz es una figura importantísima, trascendental para comprender por qué llega la revolución a México. Porfirio Díaz, un militar de carrera, 1854, siglo XIX, él se levanta en armas contra el plan de Ayutla, contra Santana, ¿sí? Y desde ahí ya había mostrado una gran habilidad Porfirio Díaz en el manejo táctico, ¿no? Él tenía una mente realmente estratégica, táctica. Y él estuvo, de hecho, antes, 1846, en un batallón en Oaxaca, no olvidemos, él es del sur en Oaxaca, que tenían trayectorias y entrenamiento porque estaba la guerra contra Estados Unidos. Él realmente nunca interviene con la guerra con Estados Unidos, se queda obviamente con Nació una en reserva. 1830, era muy Claro, joven, era joven. 16 años. Pero sí había transcurrido cuando él era joven, pero nunca entró en batalla. Sin embargo, él está en Oaxaca, se levanta el plan de Ayutla y demuestra una gran habilidad estratégica, de manera que el ejército inmediatamente lo encumbra y pues bueno, queda con el mando que gana, está con Benito Juárez, ¿no? Arturo, cuando entra Benito Juárez en 1867 a la Ciudad de México, quien entrega las llaves de la Ciudad de México es Porfirio Díaz. Claro. A sus 36 años, Porfirio Díaz le entrega a Benito Juárez la ciudad capital después de haber terminado con el Imperio Maximiliano. Claro, ¿no? Y la participación de Porfirio Díaz en la famosa batalla el 5 de mayo, ¿no? Contra los franceses es realmente brillante. Él diseña el plan de batalla. Nuestras armas se han cubierto de gloria. ¿Te acuerdas, no? Se lo manda Ignacio Zaragoza. Y Porfirio Díaz tiene la idea estratégica, Zaragoza le hace caso y se gana una batalla realmente contra un ejército de élite, que si se fijas bien el plan de batalla estratégico, pues es obra genial, es una genialidad mexicana. Porfirio Díaz le ganó 20 batallas al ejército francés. Claro. Sin embargo, la figura de Porfirio Díaz es la del dictador. La figura de Porfirio Díaz que aprendimos todos en la escuela es la del opresor. Cuando yo considero, y hago un paréntesis aquí, que si hay una historia transgiversada en el mundo es la historia mexicana. Desde muy jóvenes hemos aprendido una historia con un sentido oficialista que buscó durante mucho tiempo ratificar, por ejemplo, al régimen postrevolucionario. Por eso se tenía que documentar en don Porfirio la figura del tirano, del dictador, que justificó la revolución que hizo que durante 30 años siguiéramos manchando al país en una guerra civil, pero que dio finalmente como fruto a los gobiernos emanados del PRI. ¿Y a qué me refiero? Miren, si nos vamos al tema de la independencia que tuvimos la oportunidad de comentar Arturo y yo hace algunas semanas, Miguel Hidalgo, José María Morelos, particularmente el padre Hidalgo, fue un carnicero. Era un cura moderno, era un hombre ilustrado, era un hombre coqueto, pisteador, era un hombre que cultivaba en Guanajuato la seda, que le gustaba el teatro, que se rodeaba de mujeres, que era jugador, pero que en temas políticos defendía que Fernando VII continuara y tanto en Guanajuato como en Jalisco, responsable de masacres contra españoles y criollos en una forma desmedida y atroz. A él lo acompañaron figuras más moderadas como Morelos. Sin embargo, el gran hacedor de la independencia, Arturo, fue Iturbide. Y a Iturbide terminamos, después de ofrecerle el imperio mexicano, durante 15 meses después de haberlo corrido, lo matamos en Tamaulipas cuando regresó a defender el país de una invasión española. Arturo. Nuestros héroes en el olvido y los héroes que nos dieron patria y libertad, Villa, Zapata, Calles, Cárdenas, Carranza, fueron, por supuesto, mexicanos que tienen mucho en contra si los comparas con una figura como la de Porfirio. El propio Madero. Claro. ¿Qué nos puedes comentar?
Creo que aquí la figura que une a todos los personajes de la revolución, la palabra es la traición. ¿Sí? Y creo que la traición es un recurso que puede ser algo muy abundante en tener utilidades, ¿no? De alguna manera la traición es de gente conocida, gente en quien confías, como le pasó a Iturbide. Llega pensando que lo iban a volver a coger, a darle un lugar. Si ya no emperador, pues tal vez en la República, y de repente lo agarran y lo fusilan. O sea, realmente es interesante que lo traicionen, después de que él realmente pues, es el formador de la República Mexicana, ¿no? Aunque claro, él primero fundamenta un imperio, pero le da una capacidad al Estado mexicano. Pero a ver, el imperio lo fundamenta la época, Arturo. Claro, claro. O sea, en la época había, estamos hablando de 1821, había en Europa monarquías que estaban cambiando hacia el absolutismo, había todo un movimiento muy importante, veníamos de la invasión de los franceses en España, veníamos de perder la potestad con la Constitución de Cádiz de las Cortes españolas, y lo que buscábamos como criollos era seguir siendo parte de España en el gobierno. Por eso Hidalgo y el movimiento independentista busca que Fernando VII o que un familiar de él venga y ocupe el trono mexicano. Después de que se invita a Fernando VII o algún familiar a que venga y no aceptan, se piensa en Agustín Iturbide. Pero una forma de pensar de aquella época. Claro, y de alguna manera nos refiere a que el contexto mexicano pues quería ser, si no bien independiente, quería tener utilidades. Realmente yo creo que el Imperio Español, si algo nos dejó claro, es que una sociedad estructurada, formalizada, pues puede tener mejor calidad de vida que una sociedad tal vez demasiado extrema en libertinaje. Pero de alguna manera pues nos tocó este tema de las Cortes de Cádiz, que es un tema pues, liberal en su momento, y en donde se limita el poder del rey y se limita sobre todo el poder de la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, no olvidemos, limitan el poder de todo aquello que tiende a ser de un solo hombre o de una sola facción. Y le empiezan a dar capacidades a todos los ciudadanos. Por eso, cuando llega a México las Cortes de Cádiz, pues la primera que se pone es la Iglesia, ¿no? Dice, ¿cómo que nos van a limitar nuestra participación? Y pues por eso ellos financian, de alguna manera, pues la guerra de independencia, porque pues no querían que los fundamentos de Cádiz, que de alguna manera también Napoleón Bonaparte, que había invadido España. La libertad de culto. Pues traía muchas cosas, ¿no? En ese tema de libertades, y pues aquí la Iglesia decía, no, espérame, este territorio es mío. México está lleno, ¿no? de iglesia, de cultura religiosa. La Nueva España. Y pues de alguna manera no me lo quiten. Entonces yo creo que ahí hay una pequeña tergiversación que varios aprovechan y dicen, sí, vamos a liberar a México, pero también de la Iglesia, ¿no? No nada más de España, ¿no? Vamos a ir pensando en quitarnos a todos los que quieren tener el control del país y de alguna manera se da este fundamento. Y volviendo un poco al tema de Porfirio Díaz, me queda claro, ahorita siguiendo tu pensamiento, que Porfirio Díaz de joven le toca vivir la masacre, no hay otra palabra, de la guerra de Estados Unidos contra México. Es una verdadera masacre, es un avasallamiento, es algo totalmente injusto. Y yo creo que Porfirio Díaz aprende en su cabeza que Estados Unidos en esos momentos es un gandaya, ¿no? Es la palabra, ¿sí? Se aprovecha de la situación y siempre viaja con esa idea, llega al gobierno y siempre ha manifestado una desconfianza absoluta contra Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Poinsett, el embajador terrible que tuvo Estados Unidos, que nos limitó muchas cosas. Porfirio Díaz siempre tuvo un resentimiento nacido desde su juventud, porque vivió la guerra, y por eso cuando llega al gobierno siempre tiene Estados Unidos la famosa frase, ¿no? Tan lejos de Dios, ¿no? Y tan cerca de Estados Unidos, Porfirio Díaz y toda su gente, aunque otros dicen que es Lucas Salamán, pero bueno, desde antes. Lo importante aquí es que Porfirio Díaz nos enseña que no hay que poner todos los huevos en una canasta, y de alguna manera él reparte el país, si se puede hablar así, a la inversión extranjera, ¿no? Claro, a ver, importante, a la inversión extranjera entre europea, Europa y europea. Y Estados Unidos sí tiene inversión, pero muy poquita. A ver, pero nada que ver. Amigos, pongamos en contexto. Porfirio Díaz llega a la presidencia después de tener básicamente 60 años, de 1821 a 1876, de guerras civiles. En ese periodo hubo 25 presidentes de la República y el único que acabó su periodo fue el primero, Guadalupe Victoria. Ninguno después de él pudo terminar su periodo hasta que llega Juárez, empieza también el Segundo Imperio Mexicano, Juárez huye por el país y se da en 1872
la muerte del benemérito, de Benito Juárez, y llega Porfirio Díaz al país. Porfirio Díaz se aventó 35 años en el gobierno, pero venía de encontrar un país que tenía muchísimo tiempo en una guerra civil. Liberales, conservadores, la iglesia, masones, gobierno federal, gobierno central. Perdimos el 60% del territorio que lo perdimos por tener un país dividido. Santana fue 7 veces o 11 veces presidente del país. Veníamos de los excesos de no tener un gobierno que nos diera la posibilidad de ser un gobierno fuerte que le diera cohesión. Es más, Benito Juárez deja el país con un ejército de 20,000 mexicanos. No es nada. Lo que pasa es que no había recursos tampoco para hacerle frente. Porfirio Díaz funda universidades, Porfirio Díaz hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Porfirio Díaz paga la deuda externa, Porfirio Díaz le da nuevamente crédito al país. Ferrocarriles. Trae 36,000 kilómetros de líneas de ferrocarril. Prácticamente el 90% de lo que 100 años después existe en el país. Trae telégrafos, trae altos hornos, trae la industria siderúrgica y México se posiciona en el contexto internacional después de venir de mucho tiempo, de 2 invasiones de Francia, de una invasión de Estados Unidos, de la pérdida del 60% del territorio, y llega Porfirio, que establece que la paz, el orden y el progreso iban a ser su legado. Nos vendieron que había pobreza, nos vendieron que había desigualdad, nos vendieron que había un profundo analfabetismo, lo cual es correcto. Eran condiciones también de la época, no solamente de México, sino de condiciones internacionales. Porfirio Díaz trae una reforma educativa, trae a un educador suizo, a Rebsamen, a que revolucione el método con el cual empezaríamos a tener la generación, por ejemplo, de los sabios del 27. Son producto del modelo educativo de Porfirio Díaz, que Lázaro Cárdenas despedaza y lo hace pedazos y nos dicen que tenemos que memorizar, porque el gobierno de la revolución ocupaba gente que no pensara. Arturo, ¿por qué Porfirio Díaz para ti, y no estoy diciendo que sea lo correcto, es el villano que nos enseñaron desde muy chicos? Bueno, por supuesto que Porfirio Díaz, no nada más por su origen militar, sino era la persona que en su momento pues fue atacada por haber durado tantos años, más de 30 años de gobierno. Se alternaba ahí con un subordinado suyo que ponía, pero él siempre fue el que mandó. En un primer periodo. En un primer periodo. Nunca más. Pero de alguna manera Porfirio Díaz, digamos que acapara, ¿no? Acapara el escenario a nivel mundial. Porfirio Díaz era un presidente muy famoso. Claro. Como bien lo dijiste, eleva el nivel del país a niveles de veras muy impresionantes en todo el mundo. Y por supuesto que Porfirio Díaz brilla. México brilla, Porfirio Díaz brilla. Se ve la movilidad, los ferrocarriles, la productividad. Europa voltea a México y dice, aquí quiero estar, ¿no? El Imperio Otomano, el Imperio Persa, que están colapsando, más México, los 3 grandes productores de petróleo, cuando la Primera Guerra Mundial tenía avisos desde 1910 de que se iba a dar. Exacto. Y empieza también una revolución rusa, no olvidemos, los bolcheviques empiezan a tomar el poder. Se empieza a gestar un tema y Porfirio Díaz se empieza a dar cuenta de que México va a jugar un papel preponderante importante en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a tener miedo, obviamente porque no ve en México a un aliado, ve más bien en México a un aliado de Europa. Y Porfirio Díaz lo mantiene así porque no confía en Estados Unidos después de la guerra que tuvimos con ellos. Y de alguna manera dice, no, México está neutral, México está bien, pero Estados Unidos siempre tiene miedo. Por lo tanto, si queremos entender el origen de por qué Porfirio Díaz es tomado como un traidor ante la historia, es muy probable que Estados Unidos tenga mucho que ver, es muy probable que la propaganda estadounidense y todo el tema que ellos hacen en un tema, pues sí, ¿no? Técnico, hacer ver mal a Porfirio Díaz, pues, yo creo que podemos decirlo,
que Madero pues es un emisario de Estados Unidos en contra de Díaz. De alguna manera Estados Unidos Regresamos con este tema. no confía en Díaz y le Regresamos mete con este toda tema. la carne. Muchísimas gracias. Estamos hablando de Porfirio Díaz, del inicio de la revolución, y es innegable hablar de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Hijo de unas familias más ricas del país, un hacendado ganadero muy importante, que estudió gran parte de su formación fuera del país, lo cual le daba una visión interesante. Eso no era ningún obstáculo para ello. Sin embargo, su incapacidad intelectual sí lo fue. Madero, Francisco, busca entrar a la carrera de medicina, no lo aceptan, se va a estudiar homeopatía, no la termina, no puede con el rigor académico, regresa al país y encuentra en el espiritismo, en hablar con los muertos, su pasión, publica un libro al respecto y, en mi opinión personal, es contactado después de haber tenido una publicación de un libro que fue muy importante y que es la sucesión presidencial de 1910 que publica Madero, que se lo dedica a Porfirio Díaz, diciéndole que ha sido un gran presidente, pero que tiene que haber un relevo generacional. Él convoca a un movimiento armado, no pasa nada, huye del país, se va a Estados Unidos y en Estados Unidos es contactado por el gobierno norteamericano, financiado por el gobierno norteamericano, para iniciar un movimiento y un llamado a la revolución. ¿Por qué? Porque la economía mexicana estaba dando concesiones importantes y teniendo crecimiento económico con los ingleses particularmente y con los europeos. Hay una entrevista en 1909 del presidente Taft con Porfirio Díaz en El Paso, la primera entrevista que hay de dos presidentes de Estados Unidos y de México, y ahí Taft le pide 3 temas a Porfirio y él se niega. El primero tiene que ver con nosotros, le pide autorización para poder instalar una base militar norteamericana en Baja California. Porfirio Díaz dice que no. Le pide que entregue a Santos Zelaya, el que fuera presidente de Guatemala, depuesto por el gobierno norteamericano y asilado por Porfirio. Porfirio Díaz le dice que no. Le pide que deje de apoyar a Whitman Pearson, los ingleses, y apoye a Rockefeller en temas de extracción del petróleo. Le dice que no. Y por último, la gota que derrama el vaso, una anécdota que es muy famosa, cuando le pide que devalúe el peso. Y en eso Porfirio saca un billete de $1 y un billete de $1 y pone el billete del peso, perdón, la moneda del peso por encima del dólar y dice, este pesa más. Y se niega a hacerlo. Ahí, Porfirio Díaz, defendiendo al país, selló su suerte. ¿Qué piensas de Madero? Bueno, obviamente Madero trae un tema espiritista que tal vez a él mismo lo convence. Se dice que en una sesión espiritista los mismos espíritus le piden a Madero que se levante en armas para poder deponer a Porfirio Díaz, que realmente es el enemigo, ¿no?, de la nación. Él lo toma tan en serio que sucede, digamos, este tipo de espejismo, este tipo de sueño, ¿no? Pero pues de estás alguna manera, describiendo un desquiciado, ¿no? probablemente. Lo que sí sabemos es que Madero convoca a través de Estados Unidos el plan de San Luis, Missouri. Hay muchas cosas muy interesantes, como realmente el plan de trabajo, la estrategia que trae Madero para ocupar el país, pues tiene mucho que ver con Estados Unidos. Y también Estados Unidos, con gran capacidad y grandes capitales invirtiendo en Madero, pues le dan un poder inigualable. De hecho, el 20 de noviembre es el festejo de la Revolución, porque es el día que Madero convoca a ruedas de prensa y él dice, me levanto contra el presidente Porfirio Díaz. Pero no pasó nada, Arturo. No sé, pero curiosamente Madero tiene el poder de elevarse y me imagino que con el capital y todo lo que le invierte Estados Unidos, pues llega a tocar cierto punto que la gente le hace caso a Madero, bien o mal no lo vamos a decir, pero de que Madero fue una persona en su momento muy popular, lo fue. A ver, Arturo, la historia que nos cuentan es que fue popular. La realidad es que
los despistados de los hermanos Cerdán en Puebla, el 19 de noviembre se levantan, son acribillados por la policía, no pasa nada. Madero contrata a Pascual Ortiz. Claro, y a Madero Pancho Villa. contrata a Villa, Claro. les paga Con dinero de para Estados que Unidos. Claro. empiecen a hacer un movimiento en Chihuahua. Madero se opone a la toma de Ciudad Juárez, la toma Pancho Villa, y ese es el pretexto para que Porfirio Díaz decida renunciar. El movimiento revolucionario no corrió a Porfirio Díaz. Es más, Porfirio Díaz se va en mayo de 1911 y la revolución continúa. ¿Por qué? Porque esta fue una guerra civil de todos contra todos. Llega Madero, mete a 10 de sus hermanos al gobierno. Al gobierno, Gustavo Madero. Una locura. Gobierna 15 meses sin ton ni son. El primero en desconocerlo es Zapata porque no le cumple el reparto agrario. Zapata venía encabezando la causa en Morelos desde su tema de Anenecuilco con el reparto de la tierra que le quita a Benito Juárez a los morelenses. ¿Por qué? Porque con las leyes de reforma desamortizaron muchas tierras y tuvo un efecto importante en comunidades agrícolas. Pero Madero llega al gobierno y bueno, Madero es tan cándido que no se da cuenta que Victoriano Huerta lo va a traicionar. Claro. Es tan cándido que termina siendo renunciado y arteramente asesinado con su hermano Gustavo y con el vicepresidente. Pino Suárez. Con Pino Suárez. Sin embargo, Madero, quien es el apóstol de la democracia, es la figura máxima del movimiento que nos dio la revolución, y Porfirio Díaz es el déspota dictador que no tuvo nada de beneficio para con nuestra gente. Tenemos un par de preguntas. Al final te voy a hacer esta pregunta de Frida. ¿Crees que México estaba listo para la democracia en 1910? Es una pregunta que nos manda. Silvia, muy buenas noches. Les felicito y agradezco mucho a usted y a Arturo. Muchísimas gracias. Buen tema, muchas gracias. Hay una pregunta también de Alejandra que estoy buscando aquí, que nos mandó, y es ¿por qué el porfiriato sigue generando más polémica que otros gobiernos autoritarios del siglo XX mexicano? Arturo, ¿por qué el porfiriato es más polémico que otros gobiernos que seguramente fueron, a mi juicio, más dictatoriales? Los gobiernos del PRI. No podemos comparar con el poder que tuvo Díaz Ordaz, o Luis Echeverría, o López Portillo. Yo creo, y leía hace unos días una frase que me llamó mucho la atención: la historia de México moderno, la historia del México moderno es el resumen del fracaso de nuestra revolución. Qué fuerte. Hoy tenemos un gobierno dictatorial y autocrático. Llegó por una elección del voto. Llegó porque hay una democracia que la están atacando y que ahorita tenemos el ejército en la calle, el ejército en las policías, ya no hay ley de amparo, me puede mandar a la cárcel hasta por equivocarme en mi declaración fiscal y no tengo medios de defensa. Se vienen acumulando una serie de condicionamientos que pueden hacer del actual gobierno un gobierno con poderes como no los había habido hace mucho tiempo. ¿Crees que estamos regresando a un tema de excesos? Bueno, obviamente, como dirían por ahí, como es el sapo es la pedrada, de alguna manera Porfirio Díaz estaba enfrentando un contexto geopolítico a nivel mundial, que es algo que nos perdemos. Y México no era un aliado en su momento de Estados Unidos, por el contrario. Después de Poinsett y de todos los problemas que tuvimos con el embajador fines del siglo XIX, obviamente México pues suena alarmante para Estados Unidos. Porfirio Díaz, como bien lo dijiste, en su momento, si hubiera seguido gobernando, no creamos que hubiera estado al lado de Estados Unidos. Podía haberse mantenido neutral y siempre le hubiera frenado a Estados Unidos, dado que Estados Unidos no tenía una relación de sumisión con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, altivo, buen militar, decía, aquí no venimos a hacer lo que tú digas, ¿no? Y entonces yo creo que desde ese momento el gobierno mexicano
pues tiene un posicionamiento mundial y es muy aplaudido. Realmente, vuelvo a repetir, México es muy querido en Europa. Y cuando Porfirio Díaz le pone el freno a Estados Unidos, con más razón, Europa le aplaude más a México. Cuando Obviamente. Porfirio Díaz se va a Francia, Claro. lo reciben como jefe de Estado. Como jefe de Estado. Y México tenía, pues sí, una dignidad realmente bastante proclive que le servía para tener más inversión, que le servía para ser invitado a muchas ferias. De alguna manera México jugaba en el ámbito mundial y con la guerra que se podía venir Estados Unidos, pues decía, yo no quiero otro jugador, yo quiero a alguien que esté conmigo bajo mi mando. Y yo creo que por eso se sucede todo esto, me queda muy claro, que Madero es una estrategia estadounidense para frenar de alguna manera a Porfirio Díaz y que México quede totalmente en caos. Una revolución siempre va a ser algo roto, va a ser algo descompuesto, que pues te va a tener tranquilo. México no va a tener problemas, no se va a levantar contra Estados Unidos como consecuencia de una guerra mundial. Y eso yo creo que realmente era lo que Estados Unidos más que nada quiso hacer. Ellos prendieron el mechero, provocaron la dinamita, provocaron la explosión, hicieron todo lo necesario para que México cayera en una revolución que era innecesaria a todas luces. Como bien dices, México iba bien, no iba mal. Teníamos un rumbo, una trayectoria, un destino, una manera de vivir. Éramos realmente un ejemplo a nivel mundial de algo que venía mal y que se había vuelto bueno, que se había vuelto positivo, que se había vuelto productivo. Y de repente, ¡pum!, Estados Unidos mete su mano y empieza el problema. Curiosamente, pues también vale la pena decir que los militares de alguna manera meten su mano y esa es una de las respuestas. ¿Por qué quedan tan agradecidos, no? Porque de alguna manera el ejército mexicano, que queda bajo Madero, pues no olvidemos el Chacal, ¿no?, que era su secretario de guerra. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es un militar de carrera, igual que Porfirio Díaz, porque ningún otro que me digas de la revolución son militares. Ni Carranza, ni Plutarco Elías Calles, Ni Villa, ni Obregón, nadie. Todos son campesinos, obreros, que se levantan y aprenden de la guerra, estando en ella. Que claro, lo de Obregón es realmente apantallante. Obregón no sabía nada de guerra y empieza a demostrar unas capacidades y le lleva a ganar. Era maestro. ¿Mande? Obregón era maestro. Era un profesor. Pero ¿cómo le es a ese profesor que se mete a la guerra y aprende y de repente él toma la estrategia y dirige los cuarteles, dirige los ataques intensamente y logra ganar? Inclusive pierde un brazo en la batalla de Irapuato. Celaya. Malamente no dicho de Celaya. Él pierde en Irapuato el brazo, pero la batalla llega a Celaya y pues por eso se quedó, porque era más famosa Celaya. Pero él es realmente el manco de Irapuato, ¿no? Curiosamente, pero bueno, manco de Celaya. Lo que sí está muy interesante es el papel que juega el ejército, que de alguna manera se divide. Eso es lo que se llama un golpe de Estado, lo que se llama una revolución. Y una parte de ellos juega de un bando, otra juega de otros, pero no olvidemos, Estados Unidos siempre apoya un bando, al otro bando no lo apoya. Por ahí tenemos el tema de Columbus con Pancho Villa, que probablemente lo podemos platicar. La última invasión registrada a territorio norteamericano. Que fue una idiotez, fue una de Villa, ¿no? O sea, Un capricho. Sí. Fue un capricho. Cuando a ver, ¿qué daño le ha hecho la gente de Columbus a Villa? No, ninguno. Y de hecho, en la batalla no le va muy bien, pierde muchos hombres, fue realmente una locura. Pero bueno, Arturo, llega Madero, lo desconoce Huerta, todos apoyan a Huerta, ¿no? Todos apoyan a Huerta. Cuando Huerta empieza a tener temas, todos se unen al amparo de Venustiano Carranza. Cuando Venustiano Carranza deja de ser y es reconocido por los norteamericanos, empieza a tener entonces el desconocimiento de Villa, de Obregón, de Zapata. Una vez que llega Villa y Zapata a la Ciudad de México, que deciden no tomarla, se da nuevamente un movimiento en favor de que Obregón traiciona a Zapata. Llega Obregón con un grupo importante, toma la presidencia de la República, se la cede a Calles. Calles domina durante 4 años, cambia en el periodo para irse a 6 años de la presidencia. El amigo Obregón le pide regresar en el 28. Obregón muere a manos de Calles, asesinado en la Bombilla. Se avientan 3 presidentes de la República los 6 años. Llega Cárdenas. Cárdenas rompe con el liderazgo de Calles y el producto de la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil que ya no tenía nada que ver con Porfirio, que no tenía nada que ver
con Madero, sigue 30 años después haciéndose pedazos, ¿no? Si usted puede leer a Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, no deje de hacerlo. Es tal vez la novela más importante del inicio del siglo XX mexicano, que tiene que y trata el México de la revolución y postrevolucionario con Calles y con Obregón. No deje de hacerlo. Arturo, nos quedan 5 minutos. México, después de 70 años de gobiernos emanados de la revolución, ¿estaba mejor o estaba igual? ¿Porfirio Díaz fue realmente un pretexto para ser el malo de la historia? ¿Deberíamos de replantear un mejor lugar para Porfirio Díaz? Porfirio Díaz está enterrado en Francia, en Montparnasse. Tuve la fortuna de estar hace 2 años en su tumba y es una sensación interesante porque nos juntamos ahí varios mexicanos que no nos conocíamos. Para mí es una injusticia que esté enterrado en París, pero es un tema tabú. Difícilmente alguien lo va a traer. ¿Qué opinas al respecto, Arturo? Bueno, es difícil juzgar. Creo que siempre ha sido un error. Yo también creo que Porfirio Díaz tenía algo que no tenían los demás que le siguieron, gobernantes, líderes, y es que él tenía un verdadero plan para México. Él realmente amaba a México. Porfirio Díaz Mori, no olvidemos, oaxaqueño, venía del sur, conocía perfectamente bien todo lo que era el sur de México y le estaba dando una capacidad a todo el país. ¿Por qué? Porque tenía una mente estratégica, era una mente militar y realmente era una persona superdotada con habilidades. Sin embargo, los que llegan después, pues carecen tal vez de esa fortaleza estratégica, de esa manera de encauzar al país, y el país se divide. Y por supuesto tiene que llegar el Partido Nacional Revolucionario en su momento, con Plutarco Elías Calles, para poder unificar los criterios de todos los líderes de la revolución, que pues quieren su parte, quieren seguir peleando, quieren seguir ganando dinero. No olvidemos, las guerras dejan mucho dinero, obviamente hay mucho saqueo, y lo que no se podía permitir es que tuviéramos un país lleno de caos. Por eso surge el Partido Nacional Revolucionario, con Plutarco Elías Calles, para tener un orden político y que realmente se acomodaran todas las cuestiones. Curiosamente, el lema de Madero, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, pues se convierte en la bandera, ¿no?, antireeleccionista en su momento del Partido Nacional Revolucionario. Ya vimos que tristemente cuando quitas la reelección, condenas a un país a no tener una herramienta para juzgar a sus líderes, a sus gobernantes. Por eso la reelección es muy buena, sea bienvenida. La reelección permite que los partidos no fructifiquen de alguna manera internamente y le da al ciudadano una posibilidad de castigar o no. Pero bueno, creo que podemos llegar a decir algo de la revolución. Bien que mal, lo tuvimos que vivir. Fue un episodio terrible para México, muy, muy sangriento. Éramos 8 millones de población total en el país. 1 millón murió y 1 millón más quedó herido totalmente en sus facultades. Entonces, imagínense, ¿no? El 25% de la población quedó afectada de alguna manera por una revolución que era innecesaria en su momento, pero que se dio. ¿Y obtuvimos algo bueno? Yo creo que sí. Obtuvimos un orden y obtuvimos una constitución. Que bien que mal es una constitución que pues nos da ciertas características de derechos humanos. En su momento fue una constitución basada en la educación, basada en el trabajo, en darle garantías a la población para poder fructificar. Y yo creo que hay que ver lo bueno. Si bien no era necesaria una revolución, pues de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Al final del día, la generación que ya nos antecede fueron hijos de la revolución de alguna manera, nietos de la revolución. Y ahorita ya no hay revolución, ya no tenemos ni idea, muy poca gente se acuerda de eso. Yo creo que Morena... Y tenemos que empezar. Yo creo que Morena es muy cercano a lo que fue López Portillo y Luis Echeverría. Creo que la visión de Andrés Manuel, con este movimiento en el cual no puedes estar en contra de lo que diga el jefe máximo, como en su momento lo fue Calles, hoy lo es Andrés Manuel. Creo que hay un paralelismo muy claro entre lo que estamos viviendo ahorita en Morena y lo que se vivió en el gobierno emanado de la revolución, en el PRI más nacionalista y populista que pueda haber. Jorge Lozano, un beso y un abrazo, muchas gracias. Nos dice que iba muy rápido, que debemos haberle bajado un poquito más. Un idiota, bueno, un baboso que se llama Guape, seguramente no ni siquiera su nombre, nos dice que somos una página chayotera, pues ni siquiera está viendo el programa, no es una página, esto es un programa. Se nos fue el tiempo, muchísimas gracias. Miren, esta es una invitación a que replanteemos nuestro gusto por la historia. Es una invitación para que la curiosidad nos lleve un poquito a flor de piel y nos provoque tener alguna lectura diferente. Es una invitación para
reflexionar en que lo que aprendimos en la escuela no necesariamente es lo que sucedió. Y sí, afirmo con mucho pesar, tal vez somos el pueblo, el país, con la historia más transgiversada en todo el mundo. La historia la hemos manejado a nuestro antojo. Los niños héroes no existieron. Fue también un tema inventado por los gobiernos de la revolución para darle coherencia al nacionalismo. El reparto agrario fue, a todas luces, un tema que terminó de debilitar al campo mexicano. Aquí en el norte nos es muy diferente ver parcelas que medían 1 hectárea cuando vas al sur del país y ves que en una parcela son 2 líneas de un pedazo de tierra para poder sembrar maíz y chile y tener autoconsumo. Lo que nos hayan platicado hay que buscarlo y hay que repensar. Este es un ejercicio. Muchas gracias al Canal 66, gracias a Luis Arnoldo Cavada y a todo el equipo. Arturo, como siempre, un gusto muy, muy grande el que hayas venido. Muchas gracias. Gracias por entrar como cuarto bate aquí. Hiciste un programa muy interesante. Nos vemos pronto. Arturo, ¿algo más? Es todo, nada más seguir adelante. La revolución no es que termine o que comience, porque está dentro de nosotros. Nosotros tenemos la decisión de poder hacer un mejor país y que nunca se nos olvide. Abrazo grande. Nos vemos en una semana.